Hola jóvenes, en este video vamos a hablar acerca de las ecuaciones vectorial, paramétricas, cartesiana y normal de un plano, las cuales se pueden obtener empleando vectores. Vamos a empezar con la ecuación vectorial del plano. Para ello vamos a considerar que tenemos al plano pi y que conocemos un punto de ese plano al cual le vamos a llamar el punto P0. Y también tenemos dos vectores, el vector u y el vector v. A estos vectores se les llama vectores generadores del plano y tienen dos características principales. Son paralelos al plano, es decir, se pueden colocar dentro del plano y no son paralelos entre sí. Esas son las dos características. De tal manera que si nosotros tenemos un punto cualquiera del plano y queremos obtener su vector de posición, vector que inicia en el origen y termina en el punto, ese vector de posición lo vamos a obtener con una suma de vectores. El primer vector que vamos a utilizar es el vector de posición del punto P0 que me ubica dentro del plano o me coloca dentro del plano. Y a ese vector le vamos a sumar dos vectores. ¿Qué vectores les vamos a sumar? Pues le vamos a sumar el vector u y el vector v, pero modificados. Modificados de tal manera que nos permitan llegar al punto P. ¿Y cómo los vamos a modificar? Pues los vamos a modificar multiplicándolos por escalares. Así que vamos a tener al vector u multiplicado por el escalar r para, en este caso, no sé si se alcanza a apreciar, pero hacerlo un poco más grande. Y vamos a tener al vector v multiplicado por el escalar s también para hacerlo un poco más grande. Y esto, como ya les mencionaba, nos va a permitir llegar al punto P. De tal manera que el vector de posición del punto P se obtiene finalmente sumando el vector de posición del punto P0, que sería este vector, más otro vector que se obtiene multiplicando el escalar r por el vector u, que sería este vector, más otro vector que se obtiene multiplicando al escalar s por el vector v, que sería este vector. Esto que tenemos acá se aplica para llegar a cualquier punto del plano, o para obtener más bien el vector de posición de cualquier punto del plano. Por eso es que a esta expresión se le conoce comúnmente como la ecuación vectorial del plano. Ya conociendo la ecuación vectorial del plano, si nosotros conocemos también las componentes del vector de posición del punto P0, las componentes del vector generador u y las componentes del vector generador v, podemos sustituir estas componentes en la ecuación vectorial para obtener la expresión siguiente, que se conoce también como ecuación vectorial del plano. Y si desarrollamos la multiplicación por los escalares r y s y además la suma de vectores, pues obtenemos esta expresión que también es conocida como ecuación vectorial del plano. Así que tenemos entonces tres expresiones y cualquiera de ellas puede ser la ecuación vectorial del plano. Cabe mencionar que la primera es una expresión general para cualquier plano y las dos últimas son para planos particulares de los cuales conocemos el vector de posición del punto P0 y las componentes de sus vectores generadores. A manera de ejemplo, si tenemos el plano pi cuyo vector de posición del punto P0 tiene de componentes 0, menos 1, 3 y cuyos vectores generadores son el vector u de componentes 1, 0, menos 2 y el vector v de componentes 2, menos 2, 0. Entonces, al sustituir estas componentes en la ecuación vectorial, pues tendríamos esta expresión, que sería la ecuación vectorial del plano pi. Si ahora desarrollamos la multiplicación por los escalares r y s y la suma de vectores, pues obtenemos esta expresión que sería la ecuación vectorial del plano pi. Cualquiera de estas dos puede hacer las veces de ecuación vectorial del plano pi, pero en este caso sería de un plano pi muy particular que tiene estas características. Este
vector de posición del punto P0 y estos vectores generadores. Si ahora utilizamos esta ecuación vectorial del plano y consideramos que el vector de posición de cualquier punto del plano tiene componentes x, y y z, podemos sustituir estas componentes en la ecuación vectorial del plano y obtendríamos esta expresión. Aquí tenemos una igualdad entre vectores, de tal manera que se tiene que cumplir la igualdad componente a componente, es decir, esta x debe ser igual a x0 más r por u1 más s por v1, que sería esta expresión que tenemos acá. También se tiene que cumplir que y es igual a y0 más r por u2 más s por v2, que sería esta expresión, y para z tendríamos que es igual a z0 más r por u3 más s por v3, que es esta expresión. Estas tres expresiones son las llamadas ecuaciones paramétricas del plano. En el ejemplo que desarrollamos anteriormente, donde obtuvimos esta ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas serían x igual a r más 2s, que sería esta primera componente del vector de posición de cualquier punto. Y sería igual a menos 1 menos 2s. Y z sería igual a 3 menos 2r. Esto es lo que tendríamos. Estas serían entonces las ecuaciones paramétricas del plano pi que manejamos como ejemplo. Ahora bien, si utilizamos las ecuaciones paramétricas de un plano cualquiera, estas ecuaciones paramétricas, nosotros podemos trabajar algebraicamente estas expresiones para obtener con ellas una función en términos de x, y y z con igualdad a 0. Esta expresión tendría la forma ax más by más cz más d igual a 0, es decir, un término en x, un término en y, un término en z y un término independiente. Esta expresión es conocida como la ecuación cartesiana del plano. Para el ejemplo que venimos desarrollando, donde las ecuaciones paramétricas que obtuvimos son estas, tenemos que trabajar algebraicamente estas expresiones para eliminar de ellas los parámetros r y s y obtener una función en términos de x, y y z con igualdad a 0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, existen diferentes formas, pero aquí yo lo voy a hacer de la manera siguiente. Voy a despejar s de la segunda ecuación paramétrica y voy a obtener que esto es s es igual a y más 1 sobre menos 2. También voy a despejar r de la tercera ecuación paramétrica y voy a obtener que r es igual a z menos 3 sobre menos 2. Como ya tengo s y ya tengo r, puedo sustituir estos cocientes en la primera de las ecuaciones paramétricas y obtendría yo esta expresión. Desarrollando, podemos obtener la igualdad con 0 que andábamos buscando, y esta es la llamada ecuación cartesiana del plano. Hablemos por último de la ecuación normal del plano. Para ello vamos a considerar que tenemos el plano pi y un punto P0 de ese plano y dos vectores generadores, el vector u y el vector v. Con estos dos vectores podemos obtener un tercer vector empleando el producto vectorial. Si nosotros realizamos el producto u cruz v, obtendríamos un vector que apunta en este caso hacia arriba, pero la característica de este vector es que es perpendicular a u y perpendicular a v. Para simplificar un poco la notación, vamos a decir que el vector u cruz v es el vector normal del plano y lo vamos a denotar con una letra n mayúscula testada. De esta manera, si este vector n es perpendicular al vector u, tiene que cumplir con la condición de perpendicularidad, es decir, u.n debe de ser igual a 0. Así también,
Como este vector n es perpendicular al vector v, debe de cumplir con v.n igual a 0. Ahora bien, si tomamos cualquier otro punto del plano, por ejemplo este punto P1, y trazamos un vector que vaya del punto P0 al punto 1, este vector P0, P1 es perpendicular al vector normal. ¿Por qué? Porque todo el plano es perpendicular al vector normal y entonces cualquier vector que yo establezca con dos puntos del plano será perpendicular al normal. De esta manera podríamos escribir que P0, P1.n es igual a 0. Pero si el punto que queremos analizar está por acá, pues podemos establecer un vector que vaya de P0 a P2 y entonces se tiene que cumplir necesariamente que P0, P2.n es igual a 0. Y si el punto está por acá, pues tendría que cumplirse también que el vector que va de P0 a P3 es perpendicular al normal, es decir, P0, P3.n es igual a 0. Pero como vemos aquí, lo único que va cambiando es el punto 1, el punto 2 o el punto 3. Esto es lo que va cambiando, todo lo demás se mantiene constante. De tal manera que podemos escribir una expresión general de la forma siguiente. El vector que va de P0 a cualquier punto del plano, punto, el vector normal, debe ser igual a 0. ¿Cómo se obtiene el vector que va de P0 a P? Bueno, pues con el vector de posición del punto P menos el vector de posición del punto P0. Y esto multiplicaría al vector normal n. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como la ecuación normal del plano. Ya conociendo la ecuación normal del plano, si nosotros consideramos que el vector de posición de cualquier punto del plano tiene de componentes x, y y z, y el vector de posición del punto P0 del plano tiene de componentes x0, y0 y z0, y el vector normal tiene de componentes a, b y c, podemos sustituir estas componentes en la ecuación normal y obtener esta expresión. Si ahora desarrollamos la diferencia entre los vectores y el producto punto y reacomodamos los términos, tendríamos esta expresión. Aquí podemos factorizar el signo negativo y entonces nos quedaría esta expresión. Dado que conocemos las componentes del vector de posición del punto P0 y las componentes del vector normal, pues podemos decir que tenemos los datos para obtener este término, que como vemos no tiene ninguna de las variables x, y y z. ¿Sí? Entonces, todo este término es el llamado término independiente, junto con este signo, de tal manera que podemos escribir todo de esta manera. Esto que tenemos aquí es la ecuación cartesiana del plano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos obtener la ecuación cartesiana del plano a partir del vector de posición del punto P0 y del vector normal. Es decir, no es necesario pasar por la ecuación vectorial y por las ecuaciones paramétricas. Repito, conociendo el vector de posición del punto P0 y el vector normal del plano, podemos obtener directamente la ecuación cartesiana del plano. Es más, si ustedes observan, el coeficiente de x, el coeficiente de y y el coeficiente de z en la ecuación cartesiana corresponden a las componentes del vector normal. Ya solo faltaría entonces por determinar d, pero d es esto que está aquí. Es decir, podemos escribir que d es menos ax0 más by0 más cz0. Sin embargo, esto que está aquí es a por x0 más b por y0 más c por z0. En otras palabras, eso es el producto punto de estos dos vectores. De tal manera que podemos escribir que d es igual a menos P0.n.
Para el ejemplo que venimos desarrollando, donde el plano pi tiene el vector de posición del punto P0, el vector u y el vector v con estas componentes, podemos obtener con estos datos la ecuación cartesiana del plano sin pasar por la ecuación vectorial o las ecuaciones paramétricas. Para eso necesitamos aplicar la ecuación normal del plano. Sin embargo, si queremos aplicar la ecuación normal del plano, pues necesitamos el vector normal del plano. ¿Y cómo obtenemos el vector normal del plano? El vector que es perpendicular al plano. Pues utilizando el producto U cruz V. Si realizamos el producto cruz entre estos dos vectores, pues obtenemos que el vector normal tiene de componentes menos 4, menos 4, menos 2. De tal manera que al sustituir las componentes del vector normal que acabamos de obtener y las componentes del vector de posición del punto P0 en la ecuación normal del plano, pues obtenemos esta expresión. Si ahora desarrollamos la diferencia de vectores y el producto punto, obtenemos esta expresión, de la cual simplificamos para establecer la igualdad con 0 y obtenemos esta expresión que sería la ecuación cartesiana del plano. Como ven, obtuvimos la ecuación cartesiana del plano sin haber obtenido antes la ecuación vectorial o las ecuaciones paramétricas. Considerando todo lo explicado anteriormente, aquí tenemos las ecuaciones del plano. Tenemos tres ecuaciones que se pueden utilizar cualquiera de ellas como ecuación vectorial. Tenemos tres ecuaciones que son las ecuaciones paramétricas del plano y que eliminando los parámetros podemos obtener la ecuación cartesiana. Y también tenemos la ecuación normal que nos permite también obtener la ecuación cartesiana sin pasar por las ecuaciones vectorial o paramétricas. Bueno, jóvenes, eso es todo por el momento. Saludos.